Mario Bunge y la división de la ciencia. Básicamente vamos a enfocarnos en lo dicho por ese autor en el libro La ciencia, su método y su filosofía. Y pues la primera pregunta que nos haremos será, ¿y quién fue Mario Bunge? Pues este personaje fue un físico, filósofo, epistemólogo y humanista de nacionalidad argentina, cuya contribución más importante es este libro, La ciencia, su método y su filosofía. Fue escrito en el año 1960. Y ahora, ¿por qué yo digo que es un epistemólogo? O sea, ¿qué es la epistemología según Mario Bunge? La epistemología, según el curso de actualización que da Mario Bunge, es una filosofía de la ciencia y es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Entonces, según Mario Bunge, ¿qué es y para qué sirve la epistemología? Pues para el estudio de la ciencia y el producto obtenido que se denomina conocimiento científico. Ahora, ¿cuál es esta división tan importante que nos deja este personaje? Pues es en dos grandes grupos u apartados. Tenemos a la ciencia fáctica, también llamada factual, y a la ciencia formal, también llamada ideal. Y vamos a ver varios aspectos de estos dos grandes grupos. Vamos a ver su objeto de estudio, vamos a ver su representación, su método de análisis y vamos a ver su comprobación, para ver cuyos aspectos que se diferencian de ambos apartados. La ciencia fáctica o factual estudia los hechos, por ejemplo. Su objeto de estudio es los hechos. Por eso vemos una característica de la ciencia que es fáctica, que justamente hace referencia al estudio de los hechos. Aparte de eso, es objetiva. En ese caso, la ciencia fáctica. Mientras que la ciencia formal o ideal es más ideas, ¿sí? Por eso se llama así, formal o ideal, porque es ideas, es parte de la abstracción del pensamiento. La representación de la ciencia fáctica o factual es en símbolos y palabras, mientras que de la ciencia formal o ideal es símbolos y signos. El método de análisis de la ciencia fáctica o factual es el método científico, ese método que ya sabemos que consta de 5 pasos y es muy usado para ayudar como herramienta a la ciencia. Mientras que la ciencia formal o ideal, su método de análisis es la lógica, básicamente la deducción y la inducción. Y la comprobación, ¿dónde yo compruebo la ciencia fáctica o factual? En la práctica. Por eso, trasciende de hechos, entonces tengo que ver que realmente sea objetiva. La ciencia formal o ideal es más objetiva. Por lo tanto, esto es básicamente el razonamiento, parte de las ideas. Razonar, pensar, parte de las ideas. Muy bien. Ahora, una pregunta básica sería, ¿en qué se basó Mario Bunge para clasificar a la ciencia? O sea, ¿por qué necesariamente estos dos grandes grupos? Y esa es la respuesta. En la actualidad se usa mucho la clasificación de Mario Bunge, la cual se basó según el objeto de estudio como principal tema. Eso es la respuesta. O sea, ¿por qué dividió la ciencia en fácticas y formales? Porque dijo, hay una parte que son hechos, hay otra parte que son ideas. Hay una parte que es más objetiva que la otra, que es más real. Esa parte es la fáctica. Y la otra parte es el razonamiento, que son las ideas, el arte de pensar. ¿Sí? Entonces, así llegó a la conclusión que vamos a tener ciencia fáctica y ciencia formal. Ahora, acá vamos a ver los objetos de estudio de la ciencia, porque hemos dicho que lo divide según su objeto de estudio. Y existen 3 objetos de estudio en la ciencia. El primero, la naturaleza.
La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, mundo material o universo material. El término hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. La naturaleza es la dinámica y armonía del conjunto de los seres vivos y la materia inerte en su extensa diversidad en todas sus variedades y combinaciones a través del tiempo y el espacio. Entonces, primer objeto de estudio, la naturaleza, lo cual lo estudia básicamente las ciencias naturales que forman parte de la ciencia fáctica. Ahora, la sociedad también forma parte de la ciencia fáctica y lo estudia un tipo de ciencias en especial, llamada las ciencias sociales. ¿Qué es la sociedad? Es la continuación de la naturaleza. Su estudio es más complicado. Es la única manifestación del hombre que constituye una agrupación humana, relativamente permanente con cierto grado de organización. O sea, estudia al ser humano, su interrelación en contexto y espacio específico. Mientras que el último objeto de estudio es el pensamiento. El pensamiento ya no pertenece a la ciencia fáctica, pertenece a la ciencia formal o ideal. ¿Y qué es el pensamiento? Es la actividad de creación de la mente y se dice de todo aquello que es atraído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento. Entonces acá tenemos tres objetos de estudio: naturaleza, sociedad y pensamiento. La naturaleza y la sociedad pertenecen al objeto de estudio básicamente justamente de la ciencia fáctica, mientras que el pensamiento pertenece como objeto de estudio de la ciencia formal o ideal. Y acá vamos a ver algunas ramas o algunas áreas que pertenecen a la división de la ciencia. La ciencia se divide, dijimos, en ciencia fáctica, también se puede decir que es experimental, y en la ciencia formal, que son las ciencias exactas. Ahí está la idea principal. Ahora, la ciencia fáctica o experimental se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos grupos, igual que en las ciencias sociales. Y en la ciencia formal y exacta tenemos, por ejemplo, la lógica y a la matemática. Mientras que en las ciencias naturales tenemos física, química, biología, astronomía, zoología, botánica. Algunos ejemplos de ciencias naturales que estudian la interrelación del medio ambiente y todo lo que se da en un contexto propio, sin necesidad de interacción del hombre. Mientras que la ciencia social sí estudia una interrelación del hombre y cómo se comportó a lo largo del tiempo. Eso pues lo ve la sociología, antropología, economía, historia, derecho y política. Y dentro de acá existe una clasificación especial que son las ciencias biosociales, que justamente la antropología es una subclasificación dentro de las biosociales, pero igual pertenecen a las ciencias sociales. Muy bien, entonces acá tenemos varias áreas que pertenecen a estos dos grandes apartados, ciencia fáctica y ciencia formal. Y por último, ¿cómo también se le puede llamar entonces a la ciencia fáctica? ¿Con qué otros nombres? Para referirnos a la ciencia fáctica también podemos decir ciencia factual o también le podemos llamar ciencia empírica, porque en este caso proviene de la experiencia, de la práctica. En cambio, la ciencia formal, también le podemos llamar ideales, porque provienen de las ideas, o también le podemos llamar no empírica, ya que no proviene de una comprobación científica. Entonces, no proviene de la experiencia, básicamente proviene del razonamiento. Entonces, en ese tema hemos visto toda la división de la ciencia según este autor, Mario Bunge, que falleció el 24 de febrero del 2020 en Montreal, Canadá. Bueno, eso será todo por la clase o la sesión del día de hoy. Será hasta una nueva oportunidad.